Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, amantes de lo polémico, lo contestatario, gente que les gusta quejarse y les encanta la veracidad científica. Mi nombre es Josafat y esto es Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. El día de hoy estoy muy emocionado porque como tal el proyecto de Psicología Contestataria ya se constituye como un podcast permanente dentro de estas producciones que hace Psicotanatología y Crisis Emocionales, y abrimos esta serie ya permanente de podcast con un tema bastante interesante. Pero antes, déjeme presentar a la co-conductora de este programa, la mujer más hermosa e inteligente del mundo, y esto es algo que escribió ella y me obliga a decir, la señorita Carolina Morales. No es cierto, dice eso para que no piensen para que no es quedar raro, mal. pero Ajá. en realidad yo no lo escribí, él sabe que eso es cierto. Muchas gracias por esa presentación, gracias por pensar eso de mí. ¿De qué? Cuando quieras. Ya sabes, la verdad me siento muy agradecida. La gente no sabe, pero aquí lo voy a desmentir. Cuando estábamos escribiendo el speech hace algunos fines de semana, justamente quedamos en esta onda de que diría unos pocos halagos, pero porque ella me está obligando a decirlos en realidad, para que fuera ahí algo que le atraiga a la gente. Está bien, ¿Cómo puedes estás, decir Caro? eso para hacerte sentir mejor. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo te sientes de que ya Psicología Contestataria ya es un programa ya estructurado, ya hecho, y con este tema que está bastante interesante? No, pues me siento súper feliz porque ya hacía falta, ¿no? Como reinventarnos después de 4 podcasts. ¿5? Después de 4 episodios, sí, 4 episodios de estar como ciervos en plena carretera deslumbrados, ¿no? Sin tener ni idea de lo que estábamos haciendo. Parecíamos conejitos deslumbrados por un faro de luz de algún carro. Exacto. Y bueno, damas y caballeros, queridos escuchas, el día de hoy tenemos un tema increíble que está, a mi parecer, creo que está falto de información y que hoy en este podcast trataremos de al menos informar un poco a las personas, ¿no es así, Carolina? Claro, algo que también creemos que es bastante necesario hoy en día. Y sobre todo porque el tema del que vamos a hablar hoy tuvo un repunte dentro de esta temporada de pandemia. Tuvo un repunte bastante importante. Entonces, del tema del que hablaremos hoy es nada más y nada menos que la autoayuda o la farsa de los libros de autoayuda. Ajá, esa parte de ver. Pero sí, hoy hablaremos de esta parte, de cómo es que se nos ha vendido la idea de que hay libros, no solamente libros, yo creo que recursos más bien, como videos, seminarios en donde te hacen y te empoderan para ser una persona, la mejor versión de ti, salir adelante, ya no solo del aspecto personal, sino del financiero y de toda esta onda, ¿no? Sí, que hoy en día también es algo muy común que una persona acuda a un libro que fue recomendado por la amiga o por algún familiar o simplemente lo vio en Facebook o lo vio en alguna plataforma y dijo, lo voy a leer, a ver si es cierto, a ver si me ayuda, a ver si promete todo lo que dice, ¿no?
Sí, y yo creo que esa es parte fundamental, o creo que parte del marketing de los libros y de los videos y cursos de autoayuda, el hecho de que no solamente se valen por los títulos rimbombantes que sacan, ¿no? Como lo es aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Como el pequeño libro de Cuéntanos. instrucciones para la vida. Ajá, o sea, no solamente se basan en sus títulos, así que te diga, empodérate de tu vida, no, sino que también muchísima de las ventas son porque la gente los comparte en sus grupos sociales. Entonces, no, mira, tú estás sufriendo depresión, te recomiendo un libro. Entonces, eso es súper peligroso, es parte del marketing que hacen estos güeyes y que aparte ganan millones de dólares en las ventas de esos libros. Yo creo que, ¿sabes qué, Caro? Deberíamos de dejar de lado la psicología, el trabajar y nos ponemos a escribir libros pendejos de autoayuda. Y nos iría mejor. Y nos iría mejor y mira, ahorita tendremos un super estudio donde grabar. Sí. Y no estaríamos aquí cada uno en sus respectivos hogares. Tendríamos una superproducción y nos iría muchísimo mejor que el podcast. Pero sí, bueno. definitivamente. Claro que sí. ¿Qué te parece si te doy un poco la definición de autoayuda? Está precisamente dada por un sitio de psicólogos que de alguna manera hay que diferenciar esta parte de la autoayuda funcional y de la autoayuda que ya es esta parte de las ventas de los libros, la parte de las ventas de los cursos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podríamos definir como una autoayuda que funciona sería este concepto, que es la autoayuda, es el soporte que una persona se brinda a sí misma para afrontar una situación difícil o cultivar una sensación de bienestar personal. Se caracteriza por prescindir de la supervisión de terceros, como los psicólogos, médicos o mentores, durante el proceso de mejora. Su objetivo es adquirir recursos útiles y desarrollar habilidades aplicadas a la vida diaria y principalmente en áreas emocionales. O sea, básicamente, parafraseando un poco esta definición, la autoayuda desde un punto de vista funcional sería el aprender herramientas, obtener herramientas para poder afrontar diferentes tipos de situaciones y pues sin la necesidad de acudir con un psicólogo, con un médico, ¿no? Entonces claro, esa sería como la definición. Profesional, ¿no? Bueno, sí, exacto. Un profesional, no alguien más profesional, un profesional. Alguien muy, muy profesional. Pero sí, es esta parte del hecho de dejar de lado. Ahora, vamos a tomar en cuenta que la autoayuda sí tiene una metodología. O sea, si lo vemos desde un punto de vista como una herramienta, sí tiene una estructura, ¿no? El que tengas un objetivo, el cual puedas medir para ver si estás consiguiendo o no esos objetivos, el que analices dónde lo estás haciendo, la investigación y la documentación, que es muy importante y que en este podcast pues es nuestra mayor fuente, ¿no? El hecho y lo que siempre les queremos transmitir a ustedes, el hecho de que se documenten y que investiguen y que verifiquen sobre todo las fuentes. Entonces sí debe de tener una estructura precisa y creo que también, aparte del hecho de que solo sea autoayuda, y aunque digan que prescindes de los profesionales, pues sí, de alguna manera alguien te tiene que enseñar esa metodología, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que ahorita que mencionas, ¿no? Tener una estructura precisa sobre lo que sería adquirir un libro de autoayuda hoy en día. O sea, además de esta parte de la veracidad científica que podría tener este libro, también saber si el autor es un autor viable, un autor que dices, va, o sea, este hombre se la rifa científicamente hablando, tiene una muy buena metodología, etc., etc., es ¿no? profesional de lo que está hablando. O sea, no es simplemente un ciudadano más que por alguna experiencia, por alguna plática que tuvo con sus amigos o que tuvo ahí en alguna peda que le surgió, dijo, güey, hoy voy a escribir este libro para ayudar a las personas a salir del
agujero, ¿no? Sí, porque mis amigos me dijeron que doy muy buenos consejos y que puedo, y que puedo ayudar a la gente, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, es el hecho de estas personas que conocen, y todo el mundo hemos conocido esta parte de alguna persona, y sobre todo es esa persona que dentro del círculo, pues no acudirías normalmente a ello, ¿no? Pero está en la plática adentro y de repente se saca sus comentarios, sus debrayes mentales en los cuales la persona dice, tú le dices, bueno, pues a lo mejor tienes razón lo que me estás diciendo, y ya por eso sienten, huevo, voy a escribir un libro. No, a lo mejor estaba bien volado, un día dijo, güey, un churrito, ándale, algo bien relax, dijo, oye, estoy pensando algo muy chingón y en estos momentos lo voy a plasmar y voy a hacer millones. Y lo peor de todo es que, mira, hay personas lo peor del caso es que sí. Muchísimos de los gurús, ¿sabes? Que hoy en día son personas que no tomaron ningún estudio enfocado a la salud mental. O sea, son personas que a lo mejor hablan y en ese mismo discurso que están repitiendo una y otra vez, llega gente que ahí sí, no es la culpa de la gente que acude. No. Es la culpa de estos güeyes. Por ejemplo, hay un orador en Estados Unidos que es de los más famosos que hay, tiene miles y miles de libros. Él jamás estudió nada, él no tiene una preparación. Pero, pues sí ganó varios cursos de ahí de dialéctica, de oratoria, y entonces la gente, él encontró que en el poder de hablar y el estar hablando todo el tiempo, pues la gente le iba a creer y le iba a escuchar. Entonces empezó a hacer libros, empezó a hacer cursos, y ahora pues básicamente su vida está resuelta porque ya tiene millones y millones en la bolsa engañando a gente. No, ¿y sabes qué es lo peor? Que muchas personas, o sea, se la creen, ¿no? Porque la labia vende. O sea, una muy buena labia, híjole, te hace comprar y hacer y deshacer si la sabes manejar bien. O sea, si tienes una excelente labia, híjole, ya estás del otro lado. No solamente, por ejemplo, en este aspecto de unos libros, ¿no? Sino también sí con las mujeres, o con los hombres, o no sé, en alguna cita, o en algún empleo, ¿no? O sea, que si sabes manejar tu información, tus conocimientos, así sea muy, muy por encimita del agua, híjole, ya sacaste un montón con eso y ahí está el ejemplo. Sí, y sobre todo es gente que de alguna manera llega a un punto en donde alguien, ¿sabes? Porque a alguien le tuvo que haber dicho que le funcionó. Ajá. Claro. O sea, porque siempre hay alguien que le dice, sí me funcionó, pero es que en realidad no sabes si siquiera le está funcionando lo que le dijiste o lo que escribiste en tu libro. Y es que muchísimos de los libros y seminarios de autoayuda se basan en la simple idea de que te voy a decir cosas que te parezcan lógicas, pero al mismo tiempo no te estoy diciendo nada. Sí, ajá. Y déjame... Es como de esos discursos súper construidos y que después tú te sientes empoderado porque la persona lo está diciendo con la confianza, está manejando el escenario, está manejando el interés, tú te sientes empoderado y dices, sí me funcionó, y sales allá afuera y lo recomiendas a alguien más. No, y qué bueno que mencionamos esto, porque precisamente yo también me basé en un artículo que precisamente decían algo así sobre la psicología positiva, ¿no? En donde la psicología positiva plantea del bienestar humano, o ya sabes, ¿no? La típica, para sentirse bien, los siguientes aspectos, ¿no? Que el primero es el bienestar hedónico, y este se basa en la búsqueda del placer y la evitación del sufrimiento, ¿ok? Y el segundo es el bienestar eudaimoníaco. Híjole, está bien difícil ese. Y bueno, ese ahí en las referencias. Sí. Eudaimoníaco. Okay. Y este se basa también en la sensación del bienestar que viene a partir de la autorrealización. O sea, entonces a mí me encantó esta parte porque decía que lo que pasa con los libros de autoayuda o de los seminarios, como ahorita estabas mencionando, de crecimiento personal, que ofrecen el bienestar
eudaimoníaco. Eudaimoníaco, híjole, está bien difícil la palabra. Perdónenos, pero a Carolina le cuesta un poco hablar a veces, entonces. Eudaimoníaco. Híjole. Y o sea, o sea, vaya, otra vez, va de nuez, porque ahorita, ay, me interrumpes y se me va la idea. O sea, que ofrecen este bienestar, ¿no? El del segundo aspecto, el eudaimoníaco. Ok, ya quedamos en cuenta que utilizando esas palabras, Carolina podría ser una vendedora innata de cursos de autoayuda. Qué pena. Ay, a ver, repítanlo 5 veces. Si lo logran, entonces déjenlo en los comentarios, ¿va? Si lo logran 5 veces, nosotros les regalamos un curso gratis, pero nos tienen que mandar un video. Eudaimoníaco. A ver. Un aplauso, ya lo pudo lograr bien. Ok, pero estos los venden o se consumen como un bienestar hedónico, bueno, ¿qué traigo? Ustedes disculpen, de verdad que trato de hacerlo mejor. Pero bueno, el caso es que así es lo que pasa. O sea que están chidos, todo buena onda, pero pues en realidad los libros los van a vender como la búsqueda de este placer y la evitación del sufrimiento. Y como hemos dicho en otros podcasts, ¿a quién le gusta sentirse o sentir sentimientos o emociones negativas, no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le recomiendo un libro a Yosa de autoayuda, oye, güey, la neta, me está funcionando y la verdad, híjole, me siento hiper bien, siento que, híjole, soy la reina del mundo y Yosa está igual en mi mugre, pues imagínense, ¿no? Entonces ya lo pasé para acá y ya lo hice parte de este círculo, ¿no? Sí, y que sobre todo, aparte de la búsqueda del placer, la persona trata o lo busca de acuerdo a los medios que tiene disponibles, ¿no? Porque, como lo diríamos muchísimas veces, y como lo hemos dicho varias veces aquí dentro del podcast, el hecho de que tú te sientas mal ya conlleva la presencia de diferentes tipos de afecciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de buscar evidencia o ayuda profesional llega a chocar muchísimo con la persona porque es enfrentarte precisamente a ti mismo como persona. El hecho de buscar a un profesional es enfrentarte al mismo síntoma y a la misma, y es enfrentarte al que te sientes mal. Uh-huh. Y estos libros lo que hacen es todo lo contrario. En lugar de enfrentarte al síntoma, te alejan de él. ¿Por qué? Porque empiezan con estos discursos de ay, es que tú eres una persona excelente, debes de luchar por lo que quieres, debes de hacerlo, tienes las agallas, si haces esto y esto y esto, vas a poder ser lo que tú quieras. Ajá, claro. Entonces están dándole a la persona lo que... Es como el hecho de que les dan lo que quieren escuchar. Sí, ajá. Por supuesto. Es entonces, como en esas sectas, ¿no? Y como muchas cosas, de hecho, incluso toda esta parte de las sectas tienen que ver muchísimo con eso, le dan a la persona lo que tiene que escuchar, y los libros de autoayuda podríamos tomarlo como una secta que es pues es una secta que a lo mejor no es estructurada, pero que sí tiene a millones de personas y está generando millones y millones de dólares alrededor del mundo. Y que también se basan en conceptos en los cuales son contradictorios. ¿En qué aspecto? Yo te digo que eres una persona especial, Carolina. Yo te digo que eres una persona maravillosa, pero al mismo tiempo te estoy diciendo que tienes que cambiar para hacer algo mejor. Claro. O sea, yo te estoy diciendo, es que eres maravilloso tal como eres, pero al mismo tiempo también te digo, es que tienes que cambiar para poder ser una mejor versión de ti, ¿no? Lo que hemos escuchado muchísimas veces en internet. Ah, sí, porque eso te la venden. Ajá, te dicen, no, es que debes de ser la mejor de ti. ¿Cuántas veces tú, Carolina, te lo pregunto aquí, Amix, ¿cuántas veces no has visto que gente publica algo de no, yo voy a ser la mejor versión de mí mismo y siente que vibra muy
Muy alto. Que vibra alto y que se despierta bien motivado y al otro día ya está valiendo madre otra vez como siempre en su vida. ¿Por qué? Porque se está vendiendo esta falsa ilusión de que puede mejorar por sí misma cuando en realidad es muchísimo más complejo que solo leer un libro o asistir a un seminario. Creo, o sea, he visto muchas veces así en mi Facebook, la verdad eso está repleto. Pero tampoco hay que olvidarnos de esta parte que empezábamos a decir al principio, ¿no? Hay buenos libros, o sea, hay libros que sí te pueden guiar, pero si nos adherimos al tratamiento, ¿sabes? O sea, que seamos constantes y que seamos parte también de algún tratamiento psicológico, ¿no? Psicológico o algunos casos psiquiátricos. También creo que hay casos que son como muy leves, hablando de depresión, ansiedad o algún trastorno, ¿no? En donde estos libros, o sea, fuera de que haya una veracidad científica, te ayudan. Puede que te ayudan entre comillas, ¿no? Te ayudan a salir de lo que tú piensas que en lo que estás mal, ¿no? O que te sientas mal. Pero también creo que para buscar un buen libro de autoayuda que verdaderamente ayude, o sea, no que sea pura charlatanería, sí. Es muy complicado, porque como les habíamos comentado al principio, ¿no? Necesitan saber del autor, necesitan saber la veracidad, o sea, necesitan saber si en realidad está en una corriente o sea, científica, y que esté avalado por la ciencia. Entonces, creo que es como meterte a una montaña en donde hay muchísimos libros y que puede que el que sea que escojan puede que sea muy contradictorio, ¿no? Porque puede que digas, este puede que me sirve. Y a la mera hora... Exacto, como tipo El Alquimista, ¿no? O yo leí El Alquimista y tuve la oportunidad de leer A orillas del río Piedra me senté y lloré. Híjole, ¿qué te digo? Oye, qué títulos, ¿no? Parecen, ¿sabes? El título me recordó a las canciones de Panda. De procedimiento para llegar a un común acuerdo y todo ese tipo de cosas. Títulos bien largos, oye. Claro, y que sirven como marketing. Sí, y te digo, y los compras, o sea, se la compras al Paulo Coelho, ¿no? Porque de verdad, a mí, si no me hubieran dicho, la neta, ¿qué onda con la escritura y todo de Pablo Coelho? Yo hubiera dicho, ay, ¿a poco sí? Porque a mí me gustaban. O sea, el libro de En el río, digo, a la orilla del río Piedra me senté y lloré, me hizo llorar como loca, güey. O sea, te lo juro, y estaba en la prepa. O sea, imagínate, un adolescente que no tiene ni idea a dónde va su vida. ¡Wow! ¡Qué impacto! Es cuando esas maestras, ¿no? También te leían tipo libros de Sangre de Campeón y todo esto. La de este libro, El Esclavo, que era como muy común que te lo dejaran leer o en la secundaria o en la preparatoria. Ajá, y yo fui a la obra. Y que de alguna manera volvemos al punto, ¿no? Dejan de lado la veracidad científica, dejan de lado cualquier cosa y venden esta falsa ilusión, y sobre todo a jóvenes, ¿sabes? Digo jóvenes como si ya estuviera yo bien grande. Sí, no, pero lo venden a chavos que van a secundaria, prepa, y que la verdad son, a esas edades, pues sí tienes grandes dudas, y si te lees un libro así, sí es peligroso en cierto punto, porque a lo mejor te sientes bien un día o dos, pero ya después dices, ¿pero qué onda? Si ya leí este libro y no puedo sentirme mejor, ¿estoy mal yo? Ajá, y a veces es como de, a ver, tú relájate, no estás mal tú, por eso es importantísimo lo que decía Carolina, el hecho de que te bases en una veracidad científica, que leas sobre la persona que está escribiendo el libro, que investigue sobre quién lo está escribiendo y si de verdad te está ocupando conceptos fundamentales, porque como dices, está bien leer ciertos libros de autoayuda. Aquí en este podcast apelamos al hecho de que si tú lo quieres hacer, hazlo. Sí. Ajá. Pero es importante contrastar las cosas y sí es bueno leerlos, incluso
¿sabes qué? Siento que podríamos utilizar dentro de un ámbito clínico ese tipo de libros que nos refuercen el procedimiento. Así es, como lo que Ajá. decía, ¿no? Adherirte a un tratamiento. Que nos ayuden a adherirnos al tratamiento, que nos ayuden como una psicoeducación para Así poder es. decirle a la persona, mira, esto te está pasando. Un complemento también. Un complemento de la terapia incluso. Pero lo que sí no podemos vender, al menos nosotros, y eso es algo que deberíamos de decir, es el hecho de que solo por leer el libro ya te vas vamos a ponerlo entre comillas, curar. ¿No? Así Ya es. vas a salir adelante, ¿no? O sea, Y es lo que te venden. Ajá, y es lo que te venden, el hecho de que ¿cuántas veces no hemos visto cursos o libros que dicen, si tú lees este libro, te vas a ser millonario? ¿No? ¿Cuántas veces Sí. no hemos escuchado a este gran gurú de las finanzas, Carlos Muñoz, en el que te plantea bien bonito una estructura empresarial y tú dices, a huevo, ya, yo lo puedo hacer? Así es. Y mírenos aquí, estamos sentados platicando en un podcast, entonces. Sí, o sea, porque no tenemos ni idea de, por ejemplo, alguna visión empresarial. O sea, bueno, obviamente me refiero a algo más como contable o... Sí, o de estructuras empresariales, exacto. Exacto. Porque es algo que tenemos que aprender. Y eso es Sí. precisamente, yo creo que lo que la autoayuda apela mucho, el hecho de que aprendas, pero con una cierta estructura. Así es. Y algo que también... Ay, perdón. Sí, no, adelante. No. No, solo iba a decir que si de alguna manera tú quieres aprender este tipo de cosas, pues sí debes de llegar a una estructura para poder llegar a esta parte del bienestar, porque es lo que busca la autoayuda. Sí. O al menos una autoayuda funcional, el hecho de que aprendas las habilidades de acuerdo a un procedimiento. Ya eso es lo que iba a decir contigo. Sí, y que no nos olvidemos de que no porque a una persona le funcionó ese libro, a nosotros nos va a funcionar el mismo. O sea, por ejemplo, ahorita tocabas algo bien interesante, Jos, cuando dijiste, no, pues es que la verdad es que, ¿cómo le puedes leer, por ejemplo, a una persona un libro como lo es ese libro, El Esclavo? O sea, en donde hay drogas, te hundes, o sea, ese libro está bastante pesadillo, ¿no? Bueno. Sí, está horrible. O sea, ¿te acuerdas? Exacto. Haciendo como el breve repaso, ¿te acuerdas de la obra que fuimos a ver cuando empezábamos nuestra carrera de universidad? Ay, creo que en primer semestre. Ajá, sí, nos tocó una maestra. Excelente maestra, debo admitirlo, ¿no? En cuanto a su materia, pero sí nos mandó una obra muy rara. Sí. Muy rara porque hablaba de drogas, y hablaba de salir del hoyo de la drogadicción y todo ese tipo de cosas. Y fue como de, ok, wow. Yo salí como diciendo, ¿qué mierda acabo de ver? Sí, creo que todos salimos así. O sea, como que hay libros que precisamente esta parte de la autoayuda engloba algunos de filosofía, quizá de religión, infinidad, ¿no? Pero no todos quiere decir que son buenos para nosotros, como ahorita terminando mi idea. Ajá. Es que precisamente cómo le puedes poner, por ejemplo, ese tipo de libros a un chavo que tiene infinidad de problemas en casa, ¿no? Tiene problemas con papá, con mamá, quizá puede que sea un niño problema en la escuela, pues obviamente porque trae arrastrando estos problemas, ¿no? Y todavía añádele que está dentro de las drogas, ¿no? Y luego lo ponen a leer este libro. ¿Qué va a pensar el niño? O sea, ¿qué va a pensar el adolescente? ¿No? O sea, quizás puede que diga, bueno, si a esta persona le funcionó, quizá a mí también. ¿Y qué va a pasar cuando se dé cuenta de que no es así? De verdad, ¿qué va a pasar? Yo creo que es muy peligroso esta onda, ¿no? Sobre todo el hecho de exponer a los jóvenes o a los chavos en esta... Porque, güey, a ver, vamos a darle chance. Por favor,
hasta el más funcional, o sea, hasta el que saca 10, hasta el más popular dentro de la preparatoria, trae pedos en su casa, en su cabeza. Vamos a darles chance de que se exprese, ¿no? Cosa que a lo mejor a nosotros no nos dieron, no nos dieron pues la oportunidad de hacerlo. Ajá. ¿No? Entonces vamos a darles oportunidad de que se expresen y si creemos que podemos ayudarlos de una manera, pues los orientamos. No hay que meterles libros así de sangre de campeón, ¿no? De tú puedes ser lo que quieras en la vida y tú puedes ser lo que quieres ser Barbie Girl. Ajá. O sea, los hacemos crecer con esta falsa ilusión de que la gente es especial. Ajá, de no, tú eres muy especial, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y a veces no los preparamos para la realidad y eso es lo que no hacen estos libros. No te preparan para la realidad en la que te vas a enfrentar. A lo mejor y sí, todo mundo tiene la capacidad de hacer lo que le gusta y lo que quiera hacer. Claro. Pero le va a costar trabajo. Y que tú me vengas a decir con un libro que yo puedo hacer todo cuando en realidad a veces el medio me lo está impidiendo, me va a causar un problema interno a mí y a su vez, como tú lo decías, ¿qué le puede provocar a este joven que no puede salir de las drogas? Pues que se vuelva a frustrar muchísimo más y que a lo mejor y recaiga muchísimo peor. Sí, hay de todo. También creo que hay definitivamente que aprender a distinguir entre, como les había dicho, ¿no? Entre ser charlatán y entre tener un respaldo, ¿no? Un respaldo científico. O sea, pienso que hay libros que son placebos. Obviamente no te van a dar ese alivio que tú necesitas, o quizás sí, pero va a ser momentáneo. Eso no va a ser como para siempre, o que digas, bueno, ya salí de esta, porque a la siguiente va a haber otra cosa que salga y que no te vas a sentir bien. Entonces vas a decir, ¿y ahora qué hago? O sea, en el libro quizá no me decían esto, ¿no? El autor quizá no mencionaba esto. Además, o sea, regresamos a lo mismo. Puede que a mí me haya funcionado, puede que, bueno, en una de esas ya hasta me dicen lo que quiero leer, ¿no? Pero eso no te va a asegurar nada. Sí, y sobre todo que también influenció muchísimo la autoayuda en la literatura, ¿sabes? Porque vamos a diferenciar, el hecho de que sean libros no quiere decir que sean literatura. Claro. O sea, el hecho de los libros de autoayuda. Como la música. Ajá, como el cine o como la música. No todo el cine es bueno, no toda la música es buena y no todos los libros son buenos. En este caso vamos a encasillarlo. Y te acuerdas muchísimo que a lo mejor en los tiempos donde estábamos secundaria y preparatoria empezaron a salir muchas novelas para jóvenes. Como Bajo la misma estrella, como Buscando Alaska, como todo este tipo de cosas. Libros que parecían inofensivos, que si ahora los empiezas a analizar, tienen muchísimo que ver esta ideología de la autoayuda. Sí, ¿no? Y yo leí los dos. O sea, estamos hablando de que imagínate. Bajo la misma estrella era uno de mis libros favoritos y me lo leí 8 veces. Y Buscando Alaska lo leí obviamente una vez, lloré como loca, por supuesto, en la prepa. O sea, como todo esto toda fue en la persona prepa. que lo leyó en la prepa. Claro, sí, por supuesto. O sea, todo esto fue en la prepa. Y de hecho, una de mis amigas fue la que me prestó otra vez Buscando Alaska. Híjole, de verdad, cuando lo terminé de leer dije, ¿qué carajo? ¿Por qué esto me hizo llorar? Así que mamada acabo de leer, güey. Exacto, o sea, analizando los personajes, analizando la historia. No, si no han tenido la oportunidad de leerlos, no los lean. Mejor utilicen su tiempo en otras cosas. Y su dinero. Y su dinero. Sí, porque o sea, son libros que te digo, en ese tiempo podían parecer inofensivos y que tú decías, wow, me identifico mucho con lo que está viviendo el personaje, ¿no? Con lo que piensa el personaje. Sí. Pero al final de cuentas eran libros como de, ok, ya pasó, fin, se acabó. No, pero pregúntale a John Green. Pregúntale a John Green qué tal le fue en ese entonces y te va a decir, híjole, güey, hice mi vida con estos libros.
Sí, Me la rifé. y que sobre todo John Green, ¿cuántos no tiene? ¿Cuántos libros no tiene? O sea, si tú buscas, primero que nada, o sea, cualquier título de John Green te van a aparecer cientos y cientos de libros. O sea, siento que John Green es el Coelho de los jóvenes. ¿Sabes? Sí. John Green es el Paulo Coelho de los jóvenes, ¿no? En esa parte de su colección. O sea, tiene 6 libros, imagínate. Sí, en cuanto para jóvenes. John Green, Tu Mundo y el Mío, ¿no? Sí. Ciudades de Papel, que también, por cierto, nunca leí Pésimo, el libro, nunca vi pésimo. la película, pero igual mucha gente de nuestra edad se sintió así de, no, wow, es un libro increíble. Con una chamaca que no tiene ni idea para dónde ir, se escapa de su casa. Ajá. Y bueno, ella piensa que Uta, o sea, imagínate, ¿qué le dices? O sea, yo ni lo terminé de leer, o sea, esto te lo estoy diciendo de lo que yo leí, unas partes de la película que también vi. O sea, no, o sea, ¿qué le dices a los jóvenes? ¿Qué le dices a una chamaca que también está bien, desequilibrada, pues, desequilibrada, y le dices, oye, ¿ya te leíste este libro? Sí, me voy a escapar de mi casa. ¡No! 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 ¡No eres cara! Es como estas personas, ¿no? Que están teniendo la peor relación de su vida y llega otra persona que no ha tenido ese tipo de experiencias y le dice, no, haz esto y esto y esto y esto. Así es como de, dude, ni siquiera entiendes lo que me está pasando como persona y vienes y me quieres decir qué hacer, o sea, o me estás sugiriendo qué hacer. Eso es peligrosísimo y esa es la falacia de la autoayuda, o al menos de estos libros de autoayuda y de estos libros y de estos seminarios, ¿no? O sea, la otra vez nos burlábamos de una lista de libros que te pasaron, ¿te acuerdas? O sea, nos estábamos burlando de lo idiotas que eran los títulos. Libros. 12 libros que no servían para nada, que eran tipo libros de 12 pasos para ser independientemente financiero, 12 libros para volverte millonario, 12, ¿cómo? Mente de emprendedores y cosas. Sí, como muy raros. Sí, entonces, o sea, no, amigos, quiéranse un poco y por favor aprendamos. Es lo que apelamos en este podcast. Aprendamos a contrastar informaciones, aprendamos a ver qué es lo que necesitamos y aprendamos a distinguir qué es lo que nos funciona y qué no. Porque de alguna manera, si estamos mal, podemos terminar peor si leemos cualquier tipo de tontería. Y es que lo más peligroso, Carolina, es que estos libros están en cualquier lado. Ahorita en la tarde, antes de empezar a grabar, fui a una cadena de centros comerciales para poder comprar unas cosas y te das cuenta que el 80% de los libros que venden en ese tipo de lugares, como lo son supermercados y estas tiendas medio de lujo, pues son libros de autoayuda. Todas, o sea, la mitad, porque, güey, estamos en plena pandemia. Sí, y sobre todo que tuvieron un repunte. ¿Por qué? Porque no era muy accesible el entrar a un psicólogo o acudir con alguien profesional. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues acudes a un libro, acudes a videos de YouTube. Y como tú decías, como te están cumpliendo tu necesidad de escuchar algo bueno y te están evitando el malestar y te están llevando a esta parte de satisfacción, pues lo tomas como bien y dices, ya me funcionó. Y muchísimas personas se alejan de las personas de su círculo social porque a lo mejor en el libro les dijeron que se tienen que alejar de las personas tóxicas, que por cierto el término tóxico se me hace el término más idiota que puede existir, pero bueno, y se alejan de la gente sin motivo alguno, cuando en realidad ni siquiera saben si les fue mal por ellos mismos o por un malentendido o porque alguien dijo algo que incomodó y no se platicó. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado, amigos. Hay que contrastar muchísimo la información y poder diferenciar de lo que nos funciona y de lo que no nos funciona. Sí, creo que también una recomendación
sería que si tienen algún tema que les interese así en particular, como les estuve diciendo, ¿no? O sea, busquen el tiempo para investigar quiénes son los autores más representativos, o sea, quiénes son los que destacan dentro de de esta autoayuda, ¿no? Lean críticas positivas y negativas sobre el libro, y creo que también es importante, y creo que es lo más importante, que sean libros efectivos, o sea, como les comenté, que tengan una fundamentación científica, o sea, en teorías científicas que estén comprobadas, que tengan un método y que sean precisos, ¿ok? Esa creo que sería mi recomendación. Sí, yo creo que la recomendación de Carolina engloba todo lo que hemos estado hablando, todas nuestras quejas sobre este tipo de cosas que nos llevan a hacer este podcast. El hecho de que infórmense, contrasten información y por el amor de Dios no caigan en cualquier tipo de libros y de gurús que les digan yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer millonario y yo te voy a sacar de la depresión. Así es. Entonces, bueno, damas y caballeros, llegamos al fin de este primer episodio ya de la temporada 1 de Psicología Contestataria, un lugar para hablar de la psicología envuelta en la cultura pop. ¿Cómo te sentiste, Carolina, con este ya inicio formal del proyecto? Estoy muy emocionada. Estoy esperando obviamente que les guste mucho también a los que nos escuchan, y pues nada, me sentí muy bien. Sí, yo también me sentí emocionado porque de alguna manera vamos a estrenar música, vamos a estrenar muchísimas cosas, se vienen proyectos interesantes, el tema de la siguiente semana va a estar increíble, así que por favor no se olviden de escuchar el siguiente episodio de Psicología Contestataria, perdón. Lo que le pasó a Carolina ya me lo pasaron a mí. Muchísimas gracias. Pero va de nuez. No se olviden de escuchar el siguiente episodio de Psicología Contestataria y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Josafat. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Ya librados de nuestras frustraciones, podemos ir en paz. Este podcast ha acabado. Hasta la próxima.